Imagina un tablero de ajedrez donde cada jugada se calcula con precisión letal. Cada pieza se coloca con una astucia mortal. Y el jugador más dominante no es el que ataca de inmediato, sino el que espera, analiza y, en el instante preciso, ejecuta el jaque mate con una serenidad destructora. Esa es la sustancia de la sabiduría de Nicolás Maquiavelo, un genio del poder cuya perspectiva trasciende eras y sigue modelando las tácticas de quienes controlan el juego de la existencia. En el video de hoy, nos sumergiremos profundamente en la norma más potente de Maquiavelo: nunca reaccione primero. Exploraremos cómo la paciencia táctica, el mutismo calculado y la negación a sucumbir al arrebato pueden hacerlo invulnerable, ya sea en la política, los negocios, las interacciones humanas o incluso en las plataformas digitales. Prepárate para una inmersión intensa con casos históricos, situaciones contemporáneas y recomendaciones útiles que puedes implementar de inmediato. Y si deseas dominar el arte del poder al estilo de Maquiavelo, quédate conmigo hasta el cierre, porque este video podría alterar tu visión del mundo. El poder del silencio, el arma invisible de Maquiavelo. Maquiavelo, el pensador renacentista autor del Príncipe, no era solo un espectador de la política de su tiempo, era un experto en descifrar la esencia humana. En su concepción, el dominio no reside en el más robusto, el más adinerado o el más ruidoso, sino en quien maneja el momento. Y el momento, según Maquiavelo, se conquista por quien resiste la seducción de responder al instante. El individuo que reacciona primero es el que pierde el dominio. Nos advierte, ya que al reaccionar, te conviertes en marioneta, en manos de quien manipula tus sentimientos. Considera una escena cotidiana. Alguien te incita en el empleo, lanza un comentario irónico en una junta o publica algo en las redes que parece un asalto. Encubierto. Tu impulso inicial es contestar, protegerte, demostrar que no eres vulnerable. Pero Maquiavelo diría: detente, inspira, aguarda, porque en el instante en que reaccionas, cedes la partida, revelas tus debilidades, tus ansiedades, tu anhelo por aprobación. El auténtico señor del poder no responde, él examina. Deja que el instigador se descubra, se enrede en sus propias frases, exponga sus propósitos. Y luego, cuando el terreno es óptimo, actúa, con exactitud quirúrgica. Un caso histórico lo ilustra a la perfección. En el Renacimiento, Rodrigo Borgia, una de las musas de Maquiavelo, se distinguía por su destreza en manipular el tiempo a su beneficio. Al confrontar rivales políticos, rara vez replicaba de inmediato a las incitaciones. En cambio, permitía que conspiraran, charlaran, forjaran coaliciones débiles, mientras sus contrincantes se agotaban en maquinaciones. Borgia vigilaba, acumulaba datos y, en el punto clave, intervenía frecuentemente con una maniobra tan arrasadora que sus oponentes ni se percataban de su derrota hasta que era irreversible. No requería vociferar o excusarse. Su temple era su vigor. Ahora traslada esto al ámbito contemporáneo. Piensa en un directivo empresarial como Jeff Bezos. En 2023, ante críticas acerbas sobre sus elecciones en Amazon, Bezos pocas veces contestaba directamente a los embates. Mientras reporteros y opinadores intentaban azuzarlo con titulares escandalosos, él guardaba silencio, dejando que la tormenta se disipara. Cuando por fin se expresaba, era con un mensaje conciso, a menudo misterioso, que alteraba el relato. No reaccionaba, él reorientaba. Esa es la médula de la norma de Maquiavelo. Nunca reaccione primero, pues quien lo hace entrega el mando. Recomendación práctica. En la próxima ocasión que alguien intente irritarte, sea un compañero laboral, un familiar o un provocador virtual, resiste el afán de replicar en el acto. Espera al menos 10 segundos antes de emitir palabra. Usa ese lapso para escrutar. ¿Qué busca esta persona? ¿Cuál es el móvil detrás de la incitación? Al detenerte, no solo adquieres nitidez, sino que obligas al otro a descubrirse más. La templanza es tu primera barrera defensiva. La reacción es la cesión del dominio. Maquiavelo comprendía que la reacción es una capitulación encubierta.
Al reaccionar muestras tus naipes. Exhibes tu condición afectiva, tus flaquezas, tu afán por legitimación. Y peor aún, te vuelves predecible, el pecado capital en un duelo de poder. Aquel que reacciona primero no solo exhibe su postura, sino que queda atrapado en ella, anota Maquiavelo. Es como un comandante que asalta sin reconocer el paisaje. Está arriesgando, no planeando. Examina el caso de Isabel la Católica, una de las mentes más astutas de la historia. Al lidiar con tratativas con potencias europeas, en particular con monarcas como Fernando de Aragón, Isabel nunca respondía de forma impulsiva. Permitía que los demás plantearan sus exigencias, desvelaran sus metas, y sólo entonces replicaba, a menudo con acciones meditadas, como alianzas estratégicas o pausas prolongadas, que inquietaban a sus contrapartes. Ese manejo del ritmo le confería una superioridad mental colosal. Mientras Europa intentaba coaccionarla, ella dictaba el compás, convirtiéndose en una entidad casi legendaria. Hoy lo observamos en figuras como Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Durante turbulencias económicas, Lagarde es famosa por su método observar y actuar. Cuando la crisis inflacionaria de 2022 estalló, mientras líderes globales se apresuraban a emitir proclamas estridentes, Lagarde mantenía el mutismo, evaluando cifras, consultando socios y midiendo el efecto. Cuando al fin se pronunciaba, su veredicto, ajustar tasas de interés, se recibía como inexorable, no por ser bienvenido, sino porque su sosiego sugería que había ponderado todas las variables. Eso es dominio, no reaccionar primero, sino hacer que tu intervención parezca la única vía razonable. Recomendación práctica. En un debate o acuerdo, entrena para pausar antes de contestar. Si alguien te urge a decidir en el momento, di serenamente, lo evaluaré y te responderé pronto. Esa interrupción no solo te brinda espacio para trazar, sino que devuelve la atención al otro, quien comienza a dudar de su propia ubicación. El silencio como arma mental. El silencio es una de las herramientas más infravaloradas en el repertorio de Maquiavelo. Las personas temen el silencio, notaba, porque genera malestar. Cuando no reaccionas, los demás sienten la urgencia de llenar el hueco, y al hacerlo, desvelan más de lo planeado. Es como un interrogatorio psíquico. Cuanto menos articulas, más se expone el interlocutor. Piensa en un caso actual en las redes sociales. En 2024, cuando una estrella fue señalada en un lío, la mayoría se apresuró a emitir boletines extensos, intentando vindicarse. Pero una figura como Penélope Cruz, reconocida por su reserva, simplemente desatendió las conjeturas. Su mutismo forzó a los medios y detractores a colmar el espacio con presunciones, muchas inconsistentes, que terminaron volviéndose en contra de los propios señaladores. Cuando Cruz al fin se manifestó, fue con una nota breve y directa, que clausuró el tema. No reaccionó. Ella recondujo. Históricamente, Winston Churchill empleaba el silencio de modo análogo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sus generales o aliados políticos lo acosaban por réplicas veloces, Churchill a menudo postergaba, redactando misivas que nunca despachaba o aguardando días para responder. Eso le otorgaba tiempo para recabar datos y hacer que sus contrapartes, impacientes, revelaran sus auténticos designios. Cuando Churchill actuaba, era con una lucidez que hacía sus elecciones parecer inevitables. Recomendación práctica. En una coyuntura estresante, como una junta donde todos hablan simultáneamente, prueba a guardar silencio más de lo habitual. Nota cómo las personas comienzan a justificarse, a validar sus posturas o incluso a modificar su idea solo para colmar el vacío. Tu silencio no es debilidad. Es una celada que hace que los demás se despojen de armas. El riesgo del ego. No caiga en la trampa de la explicación. Uno de los errores mayores que Maquiavelo prevenía era rendirse al ego. Cuando alguien atenta contra tu reputación, tu instinto es protegerte, excusarte, probar que se equivocan. Pero Maquiavelo afirmaría,
Nunca salvaguardes tu honor bajo coacción. La protección instantánea es una reacción, y reaccionar es evidenciar flaqueza. Un soberano no debate con un súbdito. Un táctico no aclara su mutismo. Piensa en Bill Gates durante los periodos más arduos de Microsoft. En los 90, cuando la firma rozaba la quiebra y los censores lo agredían, Gates rara vez replicaba directamente. En su lugar, laboraba en las sombras, creando productos innovadores como Windows 95. Al regresar al foco, no fue con excusas, sino con logros. Dejó que las creaciones hablaran por él, mientras sus censores se ahogaban en sus propias expresiones. En el panorama actual, lo vemos en líderes como Indra Nooyi, exdirectora de PepsiCo. Al asumir la compañía en 2006, enfrentó escepticismo sobre su aptitud para guiar una colosa en retroceso. En vez de vindicarse, Nooyi se centró en acciones, reorganizó la estructura, invirtió en sostenibilidad y dejó que los éxitos silenciaran a los escépticos. No reaccionó. Ella reformuló el relato. Recomendación práctica. Si alguien te imputa o cuestiona tu habilidad, resiste la seducción de aclararte de inmediato. En cambio, reorienta el diálogo hacia algo que dominas. Por ejemplo, si alguien dice, ¿no estás cumpliendo metas?, responde tranquilamente, concentrémonos en cómo elevar los logros. Eso neutraliza el asalto sin ponerte a la defensiva. La táctica de la pasividad estratégica Maquiavelo sabía que la pasividad, cuando se elige intencionalmente, es una manifestación de dominio, no es flaqueza, es mando. Al optar por no reaccionar, obligas al entorno a adaptarse a ti. Los demás, impulsados por el afán de expresar, actuar o rectificar, terminan fatigándose, mientras tú permaneces indemne. Un caso histórico impactante es el de Simón Bolívar. Durante la independencia de América Latina, Bolívar usaba la inacción calculada como forma de pasividad táctica. Cuando los coloniales lo incitaban con arrestos o represiones, no respondía con violencia o arengas inflamadas. En su lugar, organizaba campañas meditadas, como la campaña admirable, que devolvían la presión a los opresores. Su rechazo a reaccionar directamente hacía que los españoles parecieran crueles, mientras él se erigía como superior éticamente. En el ámbito empresarial, lo vemos en líderes como Carlos Slim. Durante los inicios de Telmex, cuando analistas censuraban el modelo de la empresa por no generar ganancias rápidas, Slim no se precipitaba en contestar. Seguía enfocado en su proyección a largo plazo, reinvirtiendo cada recurso en expansión. Mientras los censores se agotaban atacando, Telmex se convertía en una titán invulnerable. Recomendación práctica. Al enfrentar coacción para intervenir, pregúntate, ¿cuál es el precio de no actuar ahora? Frecuentemente percibirás que aguardar es más potente que proceder. Si estás en un conflicto, deja que el bando opuesto se agote intentando forzarte a reaccionar. Tu serenidad será tu mayor potencia, el poder de ser inescrutable. Maquiavelo apreciaba el arte de ser inescrutable. Cuando las personas no logran anticipar tus respuestas, no saben cómo controlarte. Quien ignora qué te molesta, ignora cómo molestarte, declaraba. Ser impredecible es ser inasible. Un caso moderno es el de Xi Jinping. Sin importar lo que pienses de él, su capacidad de mantener al globo en suspense es innegable. Durante crisis internacionales, como las tensiones en el Mar del Sur de China en 2016, Xi rara vez replicaba directamente a las censuras. Permitía que los líderes occidentales conjeturaran, discutieran y se fragmentaran, mientras él movía sus fichas en secreto. Su imprevisibilidad lo convertía en una entidad temida, ya que nadie sabía con certeza qué haría después. En la existencia personal, puedes aplicarlo en escenarios menores. Imagina que un colaborador intenta sabotearte en un plan. En vez de confrontarlo de frente, mantente neutral. Sonríe, sé cortés, pero no desveles tus planes. Deja que se cuestione si sabes o no de su esquema. Esa incertidumbre lo hará vacilar, mientras tú tramas tu siguiente paso. Recomendación práctica. Cultiva el arte de ser ambiguo cuando sea necesario. Si alguien te presiona por un juicio o resolución, responde con algo como:
Estoy ponderando todas las alternativas. Eso preserva tus opciones y obliga a los demás a revelar más antes de que te comprometas. El juego colectivo. ¿Cómo dominar sin expresar? Maquiavelo entendía que el dominio no es solo personal, es colectivo. En grupos, la persona que expresa menos, pero actúa con mayor deliberación, es la que establece el tono. El silencio cargado hace que los demás busquen tu beneplácito, observaba. Al negarte a reaccionar primero en un contexto grupal, te conviertes en el centro gravitatorio. Piensa en una junta laboral. Todos ansían compartir conceptos, proteger posiciones, captar atención. Pero la persona que aguarda escruta y habla solo cuando el instante es idóneo. Esa persona se percibe como la más dominante. Un ejemplo clásico es Carlos Ghosn. Durante asambleas de accionistas, Ghosn es conocido por escuchar con paciencia antes de ofrecer percepciones. Cuando habla, todos se detienen a oír. No porque sea el más estridente, sino porque su moderación ha edificado autoridad. Recomendación práctica. En una junta o colectivo, comprométete a hablar solo después de que al menos 3 individuos se hayan expresado. Usa ese lapso para cartografiar las dinámicas. ¿Quién intenta impresionar? ¿Quién está ansioso? Cuando al fin articules, sé sucinto y preciso. Tu ahorro de palabras hará que cada una pese más. El arte de reorientar la culpa. Maquiavelo era un experto en usar el silencio para reconducir la culpa. Cuando todos reaccionan, vociferan, señalan, la persona que permanece sosegada se torna el refugio seguro. Los demás proyectan confianza en ti, incluso si no dices nada. Un caso histórico es el de Franklin D. Roosevelt durante la Gran Depresión. Mientras la nación entraba en caos, FDR utilizaba sus célebres charlas junto al fuego para transmitir paz. No premura. No replicaba a las censuras con protecciones agresivas. En cambio, explicaba sus medidas con una tranquilidad que hacía que los estadounidenses confiaran en él, aun en épocas de desorden. Hoy lo vemos en líderes como Angela Merkel, ex canciller alemana, durante la pandemia de COVID-19. Mientras otros dirigentes tropezaban con respuestas apresuradas y opuestas, Merkel mantenía un enfoque sosegado y deliberado. Su rechazo a reaccionar de forma impulsiva la hacía parecer la madura en el salón, mientras otros parecían ávidos de aprobación. Recomendación práctica. Cuando te imputen en un grupo, no te protejas de inmediato. En cambio, reconduce el diálogo. Si alguien dice, no cumpliste tu rol, responde con algo como, enfoquémonos en resolverlo en equipo. Eso desactiva al imputador y te posiciona como la voz sensata. El golpe definitivo. Cuando intervenir, hágalo con exactitud. Maquiavelo sabía que la templanza no implica nunca intervenir, sino hacerlo en el punto adecuado. Cuando al fin te mueves, tras examinar, aguardar y dejar que los demás se descubran, tu impacto debe ser tan certero que parezca inexorable. La jugada final debe aparentar la restauración del equilibrio, decía. Un caso histórico es el de Hernán Cortés. Durante sus expediciones, Cortés frecuentemente dejaba que sus enemigos avanzaran primero, desvelando sus planes. Solo entonces lanzaba un contraataque arrasador, a menudo en un momento en que sus rivales estaban exhaustos. Su triunfo en la conquista de México, en 1521, es un ejemplo paradigmático. Dejó que los indígenas creyeran que tenían ventaja, solo para sorprenderlos con un asalto que alteró el curso de la historia. En el mundo actual, piensa en cómo Tesla lanza sus vehículos. La firma rara vez contesta a las especulaciones mediáticas sobre nuevos modelos o baterías. En cambio, deja que el mercado hierva con rumores mientras labora en secreto. Cuando el producto se desvela, no es solo un estreno, es un suceso que redefine el sector. Recomendación práctica. Cuando decidas intervenir, hazlo con nitidez e impacto. Si esperaste una semana para replicar a una incitación, asegúrate de que tu respuesta sea tan meditada que cierre el debate. Por ejemplo, en vez de contestar a un agravio con otro, ofrece una solución o una nota que cambie el relato a tu favor. Conclusión.
Vuélvase invulnerable con la norma de Maquiavelo. La norma de Maquiavelo: nunca reaccione primero. Es más que una maniobra, es una doctrina vital. En un entorno que nos empuja a contestar al instante, a publicar, a opinar, a proteger, el auténtico dominio radica en oponerse a esa premura. Es en emplear el mutismo como herramienta, la templanza como escudo y el momento como cómplice. Sea en la política, los negocios o las conexiones personales, quien rige el compás rige la contienda. Inicia hoy a implementar esta erudición. En la siguiente vez que alguien intente asusarte, detente, examina, aguarda, deja que se expongan mientras tú acumulas fuerzas. Y cuando actúes, hazlo con la exactitud de un experto. Como Maquiavelo nos instruye, el dominio no está en ganar la escaramuza del instante. Está en triunfar en la guerra de las dinámicas. Si este video te motivó a reconsiderar cómo juegas el arte del poder, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios. ¿Cómo planeas usar la norma de Maquiavelo en tu rutina? Tu interacción nos ayuda a seguir ofreciendo materiales que transforman. Hasta el próximo video y recuerda, nunca reaccione primero,